Gracias, Walter. Quiero también sumarme a la bienvenida a todas y a todos por su participación en este ciclo de conferencias y como bien señalaba Walter, el día de hoy con un tema tan relevante, la inclusión laboral de personas con discapacidad y cómo esto puede beneficiar a mi empresa. Y es que sin duda es un tema que genera muchas interrogantes, más aún cuando en el país todavía las personas con discapacidad no participan de una manera activa, permanente en el mercado de trabajo, y resulta muy importante que el empleador privado, y por qué no también el empleador público, pueda conocer cuáles son los beneficios, y no solamente nos referimos a los beneficios legales, sino aquellos otros beneficios que también son significativos cuando en una empresa incorporamos personas con discapacidad. Y qué mejor que escuchar esto de personas que tienen experiencia en el trabajo de la promoción del empleo de las personas con discapacidad, de empresas que vienen asumiendo un rol no solamente de cumplimiento en una norma, sino un rol muy responsable en ese sentido. Y el día de hoy nos acompañarán Claudio Tiniano, que tiene una amplia experiencia en este trabajo y tiene tal vez la riqueza de conocer tanto el espacio público en las tareas de promoción del empleo de personas con discapacidad, pero también desde las propias organizaciones de y para personas con discapacidad, con un paso significativo también por las agencias de Naciones Unidas. Creo que esta mirada desde estos tres aspectos podrán darnos a los empleadores públicos y privados elementos significativos para ir conociendo un poco más de estos beneficios que se tienen cuando uno incorpora a personas con discapacidad. Nos acompañará también Ilaña Pereira, que tiene también amplia experiencia y es una especialista en la metodología de empleo con apoyo, trabaja mucho con las personas con síndrome de Down, ha fundado la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y creo que esos elementos también van a ser muy ricos al momento de compartir cuáles son los beneficios que trae para una empresa la colocación laboral de este grupo poblacional. Pero y para cerrar el círculo virtuoso que hoy queremos presentarles en esta conferencia, vamos a contar con Ana Gallegos, que es una profesional de la empresa privada. Ella es jefa de selección de la empresa Totus, y qué mejor que ella nos cuente cuáles son los beneficios que ha tenido para su empresa la incorporación de personas con discapacidad. Creo que este conjunto de ponencias el día de hoy nos van a dar elementos muy significativos que nos van a seguir permitiendo analizar la importancia de tener personas con discapacidad en nuestro espacio laboral, pero también con todos quienes nos siguen a través de esta plataforma Zoom o a través del Facebook, seguir generando una mayor conciencia sobre la necesidad que también tiene la población con discapacidad de participar cada vez mayor en el mercado de trabajo. Entonces yo con esto quiero darles no solamente la bienvenida, sino agradecer su participación. Tenemos un número significativo de participantes. En este momento podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero han decidido escuchar estos temas porque estiman que también es importante y necesario para seguir contribuyendo en una sociedad cada vez más inclusiva, ¿no? Muchas gracias por esto y por acompañarnos el día de hoy. Y les voy a dar el pase a Walter para que nos cuente un poco más de nuestras expositoras el día de hoy. Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, vamos a dar inicio a la ronda de ponentes con la primera ponencia. Solamente antes de empezar, cada ponente va a tener, quiero manifestar algunas, cómo va a ser la metodología. Cada ponente va a tener un espacio de aproximadamente 15 minutos para realizar su ponencia. Como ya dije al inicio, las dudas, preguntas o consultas se realizarán al final de las tres ponencias. Los invitamos a usar el chat, por favor, para que después sus preguntas puedan ser elevadas a los ponentes, que con gusto
las responderán. Entonces, al final también les vamos a pedir, al final de toda la ponencia, de la ronda de preguntas, les vamos a pedir que puedan abrir sus cámaras para tomar una foto respectiva, ¿no? Y así que durante la ponencia les pedimos que todos mantengan sus cámaras apagadas, sus micros apagados, excepto la persona que tendrá el uso de la palabra. Muchas gracias. Entonces, iniciamos con la primera ponente. No, porque el hombre está... ¿Tú te vas a plantar? Me voy a ver Que es Claudia Otiniano Pastor. Ella es licenciada en Psicología y Humanidades, especialista en inclusión. Perdón un momento, ha habido una confusión de mi parte. Sí, bueno, presentamos a Claudia Otiniano Pastor. Ella es licenciada en Psicología y Humanidades, especialista en inclusión, empleo con apoyo y poblaciones vulnerables. Trabajó como coordinadora en programas de inclusión laboral en Best Buddies Perú, que es un proyecto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Fondo de Empleo, a nivel nacional. Consultora para el establecimiento de la metodología de empleo con apoyo en el programa Jóvenes Productivos, con amplia experiencia en el tema del desarrollo de la autonomía e inserción laboral, tanto para entidades del sector público nacional como el INEDU, ¿no? Y actualmente se encuentra coordinando acciones para el Programa Conjunto de Acceso al Empleo de Personas con Discapacidad del Sistema de Naciones Unidas. Adelante, por favor, Claudia Otiniano, con el inicio de tu ponencia. Gracias, Walter. Gracias, Oscar. Bueno, solo hacer la salvedad que el programa conjunto de acceso al empleo para personas con discapacidad de Naciones Unidas ya finalizó. Y bueno, voy a dar la bienvenida a todos y a todas a este ciclo de conferencias en ya su segundo o tercer día, si mal no recuerdo. Lo que voy a explicar, ¿no? Porque trata de un poco de las recomendaciones sobre, o para incluir a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hemos visto, ya sea en la necesidad de contratar personas con discapacidad, apoyarlas en su inserción, buscar opciones de trabajo para ella, nos hemos topado con una serie de obstáculos, ¿no? Y ahorita voy a compartir con ello la pantalla para poder con ustedes hablar sobre esta serie de obstáculos a los que nos vemos enfrentados, ¿no? Esos obstáculos son estas barreras con las que nos enfrentamos, que algunas están enquistadas en la sociedad, ¿no? En esa conciencia social, y otras que sería más fácil tal vez de trabajar si se hace un trabajo en conjunto, ¿no? Trabajo en conjunto de sociedad, de empresas y también del sector de gobierno, ¿ya? Debo señalar que esta presentación está basada en el estudio de barreras para el acceso al trabajo que se hizo como parte del programa conjunto del Sistema de Naciones Unidas el año pasado, ¿no? Primero vamos a hablar que una barrera es algo o presente o ausente en el entorno, ¿no? Que va a impedir a la persona, en este caso con discapacidad, realizar una tarea o actividad. En este caso sería específicamente al trabajo. Hay barreras actitudinales, ¿no? que vienen de las actitudes de las personas, institucionales, porque ya son de fondo, de temas ya más institución de gobierno, y ambientales también, que limitan el ingreso de las personas con discapacidad en el trabajo. Ahora, si bien hay un porcentaje que accede al empleo, se ve también una gran brecha entre lo que es el empleo, o en lo que acceden al trabajo mujeres que hombres. En porcentajes, vemos que el 31% de mujeres se encuentran trabajando, esto según cifras del INEI, en el convenio que ellos hacen de discapacidad del 2017, frente a un 49.7% de hombres que
se encuentran trabajando, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos viendo también una brecha de género. Se dice, ¿no? y está corroborado en un estudio dado por la OIT del 2009, que excluir a personas con discapacidad del mundo laboral trae pérdidas a países en desarrollo del 3 al 7% del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces estamos viendo que esta no inclusión de las personas con discapacidad trae una mella no solamente a las empresas, como después vamos a ver, sino también al país. Entonces, nosotros para poder un poco incentivar y decir que favorece la inclusión de personas con discapacidad a la empresa, debemos conocer bien la problemática, por qué no se está dando esta inclusión como debiera darse, ¿no? Entonces, debemos conocer la problemática para poder generar acciones donde se vean los cambios. Ese es un poco el gráfico, digamos, de las barreras, ¿no? Acá vemos dos que están con los rompemuelles, que son las más enquistadas, ¿no? Las que son muy difíciles de trabajar dentro de la sociedad, que es el estigma y discriminación, y los otros los estereotipos de género, ¿no? Que van a incrementar las brechas que hay de acceso al empleo. Luego, como vallas, ¿no? Porque no solamente está este rompemuelle enquistado, que ustedes ven a la persona con discapacidad en el camino al trabajo y todo lo que se enfrenta, vemos que hay restricciones a la autonomía de la persona, un entorno familiar a veces limitante, ¿no? No en todos los casos, ya lo vamos a poder ver. Hay un deficiente acceso a la educación, a la salud, o también inaccesibilidad. Hay estrategias de inserción laboral ineficaces, y es por eso que aún no se puede dar al 100% una buena inclusión. Hay entornos laborales poco inclusivos, ¿no? Y que eso después también lo vamos a ir viendo. Luego hay costos adicionales también para el acceso al empleo. Entonces, imagínense, este gráfico nos muestra muy bien por todo lo que tiene que pasar una persona con discapacidad para acceder al empleo. Y como vemos, es mucho más el caso, ¿no? En mujeres. Primero vamos a hablar sobre el estigma y discriminación, ¿no? Aquí nosotros vemos que las actitudes y prejuicios en torno a la discapacidad se han extendido tanto que constituyen en sí un obstáculo para acceso al empleo. Entonces vemos una dicotomía, ¿no? Entre las personas con discapacidad y, entre comillas, las personas normales, ¿no? Las personas, por ejemplo, en una empresa, cuando entra una persona con discapacidad, los compañeros dicen, bueno, yo no soy como ellos, ¿no? Entonces ya vemos un distanciamiento, un prejuicio en ese caso. El estigma y discriminación también se ve en equiparar la discapacidad con incapacidad, ¿no? Esta persona, muchas veces este prejuicio hace que se evite el contrato de personas con discapacidad porque las empresas dicen, no, ellos no van a poder, ellos no van a poder realizar las tareas que nosotros necesitamos que realicen, cuando están preparadas, etcétera, ¿no? Y estos mensajes invalidantes, ¿no? Que no solamente es de las empresas, sino también de las personas, el entorno, etcétera, hace que, uno, se infantilice a las personas con discapacidad, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como los niños eternos, los angelitos, etcétera, pero también hace mella en la autoestima de la persona con discapacidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay una inexistencia de una estrategia destinada también a revertir esa clase de discriminación, de prejuicios, ¿no? Sobre la productividad y el aporte de las personas con discapacidad al mercado laboral, ¿no? No sabemos si cuando entra una persona con discapacidad, o sea, se sabe por estudios del extranjero, pero aquí se ve muy poco esto de cómo ha mejorado el ambiente laboral de una persona con discapacidad, cómo es que en ocasiones, y se ha visto en la práctica, mejora la producción de la empresa, las relaciones interpersonales entre compañeros, etcétera, ¿no? Y aquí también vemos que la brecha en relación con las mujeres, o sea, de género, es
crece más, ¿no? La mujer está doblemente estigmatizada, no solo por su discapacidad, sino también por ser una mujer, de hecho, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Y aquí estas sugerencias o recomendaciones no solo competen a las empresas, sino también a entidades de gobierno, tanto locales, regionales, y gobierno central, ¿no? Primero, se puede establecer desde el Ministerio de Trabajo el fortalecer el acompañamiento y la asesoría para que las empresas conozcan muy bien la ley, ¿no? Y las normativas y los beneficios de su aplicación, ¿no? Muchas veces, y este estudio reveló, porque es un estudio cualitativo, es decir, se hicieron entrevistas a diferentes actores, entre ellos las empresas, no sabían muy bien cuáles eran los beneficios, ¿no? Al contratar personas con discapacidad. Luego, se puede generar reconocimientos a empresas, pueden ser municipios también, entidades estatales, ¿no? Que incluyan y generen prácticas de inclusión laboral, ¿no? Bajo ciertos estándares que se pueden determinar, ¿no? Esto haría que se fomente también la inclusión de personas con discapacidad. Se puede realizar sesiones de sensibilización en relación a la diversidad, y esto es dentro de las empresas, ¿no? Que podemos trabajar con todas las personas que se encuentren dentro de la empresa, ¿no? Desde el más alto ejecutivo hasta el personal operativo, ¿sí? Con distintos, claro, métodos comunicacionales, ¿no? Luego también, en caso ya específico de las mujeres, se debe difundir el rol como trabajadores en diferentes puestos a nivel profesional, técnico, productivo, operativo, ¿no? Es decir, que la mujer no solamente esté encasillada en una sola labor o en un solo trabajo determinado. Entonces, eso es bien importante, cómo podemos también generar un poco y romper esta barrera, ¿no? Que a veces está muy enquistada en la sociedad. La siguiente, que es restricciones a la autonomía, y aquí hablamos de una autonomía entendida como la capacidad de tomar las propias decisiones, ¿no? Y eso es bien importante porque normalmente a una persona con discapacidad no se fomenta esto. Entonces, vemos que hay en principio, ¿no? Desde casa hay un limitado desarrollo de habilidades para la autonomía e interacción social, y esto trae como consecuencia prácticas que restringen su autonomía para la toma de decisiones en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero uno u otro empleo, ¿no? Normalmente a veces no hay esas opciones, y hay limitados espacios de socialización, ¿no? Normalmente, bueno, si está en su taller, se relaciona con ese grupo, pero no hay otros espacios, ¿no? O vemos también en las redes sociales, normalmente sus amistades o primeras amistades son familiares o amigos muy cercanos. Luego hay una sustitución o subrogación en la toma de decisiones, ¿no? Y esto es que trae que la familia toma las decisiones en el lugar de las personas con discapacidad, ¿no? Y esto sucede cuando, por ejemplo, ya tienen pensado cuando vaya a terminar, si es que termina el colegio, entrar en un taller o ciertos talleres, y luego en un trabajo determinado, ¿no? Sin tomar en cuenta a lo que quiere la persona con discapacidad. Luego, esto trae también consigo un hábito de no tomar decisiones. Claro, si no se le ha estado reforzando a la persona con discapacidad en tomar decisiones, no va a saber cómo tomarlas, ¿no? Entonces, la persona, en muchos casos, no desarrolla esta capacidad y así no ejerce el control sobre su vida propia, ni tampoco se hace responsable de sus decisiones, porque en realidad las decisiones van a ser de los demás y no de esa persona. Luego, la consecuencia ya de todo esto trae restricciones en el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿no? Y esto en el ámbito laboral se puede observar muy bien cuando la firma, por ejemplo, del contrato o negociación de las condiciones no se hace con la propia persona, ¿no? Sino que está un familiar intercediendo por él. Y en muchos casos, en algunas empresas se ha visto que llaman al familiar, ¿no? Para que pueda un poco decidir
en vez de la persona, ¿no? Entonces tenemos que tener también ahí cierto cuidado, ¿no? Y debemos, en realidad, hacer todo lo contrario, ¿no? Promover la toma de decisiones de las personas. Ante esta barrera o dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, desarrollar acciones dirigidas a los padres y familiares de las personas con discapacidad y otros actores que acompañan el desarrollo de la inserción laboral, ¿no? Por ejemplo, personal del centro de empleo, personal de la SOMAPEP, etcétera, para que las decisiones sean tomadas por la persona con discapacidad, ¿no? Y se afiance esto. Formar habilidades de autonomía para una vida independiente de las personas con discapacidad, el autoconocimiento de habilidades y fortalezas para el trabajo, porque muchas veces las personas no reconocen que sí tienen muchas habilidades para un trabajo, pero de repente no lo están viendo, ¿no? Nadie le ha señalado qué cosas hace bien, qué cosas de repente todavía le falta reforzar. Entonces podemos un poco trabajar en eso con ellos. Talleres, bueno, que hayan talleres de empoderamiento en derechos laborales, autonomía económica, ¿no? Porque eso también se ve, ¿no? La persona yendo a trabajar y no tiene el manejo sobre su dinero, ¿no? No determina en qué lo va a gastar, ¿no? Sino simplemente recibe el pago, ¿no? A través de una cuenta bancaria, una tarjeta que tiene, pero todo lo tiene el familiar, ¿no? Y a él solo se le da, entre comillas, una propina, ¿no? O para el pasaje, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que cambiar y la persona tiene que asumir la responsabilidad también de su dinero, ¿no? ¿En qué lo va a gastar? La persona tiene que decidir, ¿no? En muchos casos tendrá que tener apoyos, pero es la persona quien decide, ¿no? Bueno, desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y los gobiernos locales y regionales pueden diseñar talleres de formación en habilidades blandas, ¿no? Que integren a personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Porque lo que siempre vemos en talleres es que se ponen, por lo general, ¿no? Existe la OMAPEP, hace sus talleres, pero restringido nada más para personas con discapacidad. Más bien se debería fomentar esos talleres donde todos estén incluidos, ¿sí? Cuestionar la visión que se mantiene de la mujer como más vulnerable, ¿no? Sino también hay que empoderar a la mujer en su toma de decisiones, en que puede valerse por sí misma, ¿no? Y además desarrollar habilidades sociales que favorezcan su empoderamiento para asumir el control de su plan de vida, ¿no? Y eso es para todas las personas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿No? Y en el trabajo, ¿no? También apoyar esta toma de decisiones, ¿no? Evitar esas prácticas de, por ejemplo, en la parte de selección, de invitar a un familiar o que se presente un familiar para asegurarnos que la entrevista fluya, entre comillas, ¿no? Sino que se hable de frente con la persona, ¿no? La persona con discapacidad es la que vas a contratar, no al familiar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y además que esto va a hacer que haya una mejor inserción laboral, porque es la persona quien te va a decir qué es lo que necesita, ¿no? Qué es lo que requiere para poder hacer sus actividades de la mejor manera posible, o algún ajuste que requiera, ¿no? Nadie se va a conocer más que uno mismo. Luego, en muchos casos, se presenta aún todavía un entorno familiar limitante, ¿no? Y esto es que hay un poco dos polos, ¿no? Uno que va entre el cuidado y la sobreprotección, y, bueno, felizmente en pocos casos, el descuido y la desatención, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se promueve es la autonomía en autocuidado, pero se dejan espacios de, por ejemplo, toma de decisiones, autodeterminación de su vida, ¿no? Entonces vemos ahí una polarización. O se promueve y desarrolla la parte educativa y la parte laboral se deja de lado, ¿no? La familia muchas veces no concibe el trabajo en el plan de vida de las personas con discapacidad, ¿no? Sino lo ve como, como algo más, bueno, que si se da, bien, pero si no, también porque la persona no creen que la persona con discapacidad pueda trabajar y lo pueda hacer de la mejor forma.
Hay también dificultades de la familia para apoyar la inserción laboral de las personas con discapacidad, porque la familia no es que deba dejar de lado al familiar, ¿no? Cuando uno tiene sus primeros trabajos, cuenta con su familia, por ejemplo, en ayudarte en los primeros días, a levantarte temprano, ¿no? A tener todo listo, ¿no? Entonces, ese mismo apoyo debe tener una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es formar a las familias, dar apoyo para la concepción en este plan de vida. Ojo, que la familia es apoyo, porque el plan de vida va a ser de la persona tiene que determinar qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos, hacia dónde va a llegar, ¿no? Fomentar el rol de apoyo de la familia en cuanto a la inserción laboral, cuando la persona está ya trabajando, ¿no? Asegurarse de ser ese apoyo que requiere, ¿no? Sobre todo si son los primeros trabajos, ¿no? Cuando uno requiere más ayuda, y si recordamos nuestros primeros trabajos, también vamos a requerir de ese apoyo, ¿no? Conversatorios con familias que tienen a su familiar trabajando, porque el de la experiencia es la mejor forma de ganar mejores prácticas, ¿no? Y en las empresas también es importante que las empresas fomenten esta capacidad de que la familia sea un apoyo, ¿no? Más que un aspecto que tiene que controlador, ¿no? Entonces eso creo que debería facilitar la empresa. La otra barrera con la que nos vamos a topar, y esto creo que podría durar toda la charla, pero no es el fin de esta tarde, ¿no? Es un deficiente acceso a la educación, a la salud o inaccesibilidad, ¿no? Desde ya vemos que hay definitivamente una exclusión educativa, ¿no? Sí, según datos estadísticos, las personas sin discapacidad hay un 5.5% que no tienen ningún estudio, frente a un 13.4% de personas con discapacidad que tampoco tienen un estudio. Entonces la brecha es bastante clara ahí. Hay un escaso acceso de servicios de salud adecuados, incluyendo la atención de salud sexual y reproductiva, además de rehabilitación y aspectos biomecánicos, ¿no? Hay una inaccesibilidad en cuanto a la infraestructura, y también a la ciudad, al transporte, a la tecnología y a la comunicación, y en esos aspectos vemos lo limitante que puede ser para una persona con discapacidad. ¿Qué debemos hacer? Es fortalecer y garantizar el acceso, ¿no?, a la educación inclusiva, y sobre todo a la formación posterior, para que brinde a las personas con discapacidad la adquisición de habilidades técnicas y blandas que el mercado laboral demande, ¿no? Eso también, lo que puede favorecer por parte de las empresas es que que puedan tener también aspectos de capacitación o cursos de capacitación, un poco como prácticas, ¿no?, para que la persona con discapacidad, sobre todo si es el primer trabajo, pueda ver in situ cómo es el trabajo, qué es lo que tendría que hacer, etcétera, ¿no? Se tienen que generar definitivamente mecanismos de articulación entre sectores de educación y trabajo para que garantizar esta transición, ¿no?, de la escuela hacia el trabajo. Muchas veces esta brecha o aquí se corta un poco eso, ¿no? Porque vemos, termina la escuela, pero después de ahí la persona se queda sin elementos de dónde estudiar, qué cosas hacer después de salir de la escuela, ¿no? A veces se encuentran unos talleres, pero que no están dirigidos necesariamente hacia la parte o aspecto laboral, ¿no? Lo cual incide muchas veces después en la contratación también, ¿no? Porque las empresas ahí se van a encontrar con que muchas veces no encuentran el perfil apropiado, ¿no? O requerido por estas. Bueno, definitivamente se debe fortalecer el acceso universal a la salud para las personas con discapacidad, a fin de que cuenten con coberturas de medicamentos, terapias de rehabilitación, ayudas biomecánicas, ¿no? Y también por parte de la empresa, toda la parte de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Que sea claro para ellos qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, ¿no? Tal vez en formatos accesibles para ellos. Y bueno, favorecer
la implementación del Plan Nacional existente de accesibilidad en cuanto al transporte y comunicación para las personas con discapacidad, para que éstas puedan acceder al empleo, ¿no? Porque esa parte todavía es muy deficiente en nuestra ciudad, ¿no? En nuestro país. Lo otro, la otra barrera, y esto sí creo que sí compete ya más específico al rol de las empresas, ¿no? Y también del gobierno, son las estrategias de inserción laboral ineficaces, ¿no? Aquí vemos la inexistencia de una normativa que articule la intermediación laboral para personas con discapacidad, ¿no? Vemos que hay un centro de empleo donde hay una bolsa de trabajo grande, general, donde las empresas ahí emiten las demandas que ellas tienen, ¿no? Pero también vemos las bolsas de trabajo de los municipios, vemos la bolsa de trabajo de las organizaciones, y así un cúmulo de bolsas que no hay una adecuada interacción entre ellas necesariamente, ¿no? Entonces, por ahí creo que está bastante trabajo que se debe hacer. Hay una insuficiente orientación y acompañamiento a la inserción laboral, ¿no? Falta todavía esa capacidad del funcionario de poder orientar y acompañar la parte de inserción laboral de la persona con discapacidad. Hay una limitada oferta de capacitación laboral en sí, ¿no? No hay mucha capacitación laboral, o hay solamente ciertos cursos o determinados cursos que se vienen año tras año repitiendo sin que creo que haya una adecuada inserción de las personas con discapacidad a las empresas, ¿no? Y además que al ver esa limitada oferta de capacitación laboral también, va a reducir, digamos, el espectro de los trabajos a los que podría la persona con discapacidad insertarse, y también que vaya acorde a sus intereses y deseos, ¿no? Hay prácticas también que reproducen la segregación ocupacional, ¿no? Porque muchas veces lo que se hace es que se enfoca nada más a ciertos determinados trabajos para determinadas personas, para que sean ocupadas para personas con discapacidad, e incluso para determinados tipos de discapacidad, ¿no? Entonces debemos evitar esto. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? Es primero establecer desde el ente rector, que en este caso es el Ministerio, ¿no?, de Trabajo, los mecanismos de articulación entre las instituciones que brindan estos servicios de personas con discapacidad, ¿no? Tal vez compartir estas demandas de las empresas, que esté articulado, que haya un sistema en donde se pueda ver realmente qué es lo que necesita la empresa. Entonces ya esas bolsas saben, y si tiene registradas a personas con discapacidad, saben qué habilidades tiene, poder enviar a estas personas para que puedan presentarse. Además, si está cerca de sus distritos, muchísimo mejor, ¿no? Hay que, claro, también delimitando las funciones y competencias de cada uno, evitando también la duplicidad de esfuerzos, ¿no? Porque muchas veces, y las empresas son testigos de ellos, tocan la puerta muchas bolsas o muchos agentes buscando demanda para la inserción laboral de personas con discapacidad, ¿no? Y a veces incluso son de una misma organización o de un mismo ministerio, ¿no? Entonces hay que ver de cómo hacer que estos esfuerzos en realidad tengan esa debida potencia y no se dupliquen, ¿no? Y claro, con presupuestos y roles asignados. Se debe desarrollar entre el ente rector correspondiente una estrategia que oriente a las empresas también hacia cómo hacer, cómo dar las pautas en lo que respecta a la cuota de empleo, los beneficios tributarios, ¿no? Y los ajustes razonables. Muchas empresas un poco tienen la idea que ajustes razonables es sinónimo de gasto, cuando los ajustes razonables no son eso, y más bien los ajustes razonables es específico para cada persona, y normalmente no generan
un gasto desmedido para la empresa, ¿no? Y eso se habitación integral, ¿no? Y que ya se abra un poco más la oferta, ¿no? Porque lo que siempre pensamos o siempre se ve son capacitaciones en ciertas habilidades, ¿no? Tenemos panadería, operario de producción, y ahorita no se me viene otra mente, pero son un poco como que las que siempre se dan constantemente, ¿no? Entonces debemos ver qué más necesita la empresa, ¿no? Sobre todo ahora en esa pandemia, que nos hemos tenido que ir a las casas a trabajar. Las empresas han visto otro tipo de necesidades, entonces debemos apuntar a eso, ¿no? ¿Qué está necesitando la empresa? Y la empresa también un poco abrir el abanico de posibilidades de trabajos para personas con discapacidad, ¿no? Luego está desarrollar estrategias de comunicación para visibilizar la inserción laboral exitosa de las personas con discapacidad, ¿no? Pero no solamente en la parte operario, sino también profesionales, ¿no? Que hay muchos en muchas empresas, ¿no? Como esos trabajadores tienen también puestos en altos mandos de dirección, ¿no? Y esto sobre todo incluyendo a las mujeres, como hemos visto desde el inicio, las más excluidas. Exclusivos, no discapacidad, el desconocimiento y la desinformación trae siempre consigo una actitud negativa, ¿no? Negativa. ¿Me pueden decir si se ha cortado? ¿Si me pueden escuchar? Hola Claudia, sí te escuchamos. Dame un segundo, veo la transmisión con Corita. Ok, gracias. Bueno, estábamos hablando de los entornos laborales poco inclusivos, ¿no? Que es otra de las barreras que se tiene, ¿no? Siempre un poco el desconocimiento y desinformación pueden traer una actitud negativa y de rechazo hacia el trabajo de las personas con discapacidad, ¿no? Normalmente, muchas veces, los compañeros piensan que van a hacer el trabajo por esas personas, que no lo van a hacer igual, entonces van a tener que dedicar más tiempo a lo que están haciendo, entre otras cosas, ¿no? Hay un poco, también se ve el incumplimiento de la ley de la cuota laboral y el desconocimiento en cuanto a beneficios tributarios y ajustes razonables, ¿no? Lo que dicen las empresas es que a veces, si bien conocen un poco los beneficios en cuanto a impuestos, ¿no? Si se contrata a personas con discapacidad, les parece un trámite muchas veces engorroso, o también no lo saben, ¿no? No saben que hay estos beneficios, ¿no? Luego hay unas dificultades también en la convocatoria y dónde se encuentran las personas con discapacidad, ¿no? Esta convocatoria o puede ser general abierta para todos, ¿no? Lo cual trae muchas veces que se diga o se encuentre que no hay candidatos, o también hay convocatorias cerradas, ¿no? Lo cual podría tal vez darse una serie de discriminación porque solo se dan ciertos puestos para este grupo de personas, ¿no? Para las personas con discapacidad. Hay limitaciones en cuanto al proceso de selección y orientación, entonces se deben incorporar un poco a las personas con discapacidad en las empresas y en relación directamente y poco explicar, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer consigo esta apertura a la diversidad de las empresas, el cambio de actitudes y temores, ¿no? Esto es bien importante, trabajar esto con los propios trabajadores, ¿no? Para un poco tener un ambiente apropiado cuando se decida por la inserción, ¿no? Los procesos de contratación de personas con discapacidad muchas veces no están establecidos de manera explícita en la cultura y política institucional de la empresa. Entonces eso trae consigo que si en un momento el Departamento de Recursos Humanos optó por esta inserción, lo que pasa es que si la cabeza de Recursos Humanos se va, esto muchas veces se desvanece, ¿no? Y deja como que en stand-by esta parte de inclusión o cómo hacer la inclusión de personas con discapacidad, ¿no?
Aquí encontramos también la empresa, hay empresas que ya están incluyendo a personas con discapacidad, están en un proceso de inicio, ¿no? O todavía desarrollando cómo van a hacer, cómo van a incluir. Hay unas pocas empresas con una inserción laboral sostenida, pero todavía se ve que en la mayoría hay una exclusión laboral, ¿no? Y esto va a servir mucho, por ejemplo, que esas empresas que han determinado incluir a personas con discapacidad se encuentre con otras empresas, ¿no? Como, por ejemplo, la red de empresas de discapacidad, para que puedan tomar testimonio de ellas, ¿no? De cómo hicieron, de cuál fue su proceso de inserción. Disculpa, Claudia, tienes un minuto para terminar, por favor. Ya concluyo. Ok, gracias. Los empleadores, en alianzas con sociedad civil, en instancias correspondientes del Estado, deben generar espacios y estrategias para la discusión y difusión de buenas prácticas que respondan a necesidades comunes de las empresas, ¿no? No hay nada mejor que se hable de empresa a empresa, ¿no? Y creo que reitero una vez más que la red de empresas está abierta a dar este paso. Luego las empresas deben sensibilizar, y es muy importante, y desarrollar capacitaciones diferenciadas, ¿no? Porque comunicacionalmente va a ser distinto, dirigida a los diferentes niveles y líneas de mando de la organización, ¿no? Hay los directivos, recursos humanos, equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Y es bien importante que se pueda realizar esto. Bueno, hay unos costos definitivamente adicionales para el empleo, para la persona con discapacidad, por ejemplo, en cuanto al desplazamiento de la ciudad, ¿no? Si yo no tengo un transporte accesible, voy a tener que recurrir a un transporte de más elevado precio, entonces esto va a aumentar mi gasto. También si yo requiero de alguien de apoyo, ya no solo es mi transporte, sino también es de la otra persona, etcétera. Hay costos adicionales asociados a la tecnología de asistencia y cobertura de salud, sobrecostos asociados al apoyo familiar, muchas veces se requiere de un asistente, y estos costos adicionales se agudizan más, es una barrera más, en las personas con discapacidad en situación de pobreza, ¿no? ¿Qué cosas hacer? Empleos cercanos o con acceso a movilidad, ¿no? Las empresas pueden recurrir, por ejemplo, a las bolsas de trabajo de los municipios, ¿no? En primer lugar, el ver que sean personas que vivan cerca, o que la empresa tenga este tipo de movilidad y servicio y pueda no ser un gasto más para la persona. Bueno, eso ya, lo segundo depende del gobierno, ver la posibilidad de ampliar el alcance o beneficio del transporte gratuito para personas con discapacidad, independientemente de la condición de severidad, porque ya se da con el carnet de CONADE, ¿no? Y luego el acceso también a ayudas biomecánicas, terapias preventivas y de tratamiento, ¿no? Y bueno, con esto termino la parte de acceso. Bueno, la última, que son los estereotipos de género. Se dice que hay menos mujeres con discapacidad que hombres trabajando, que acceden a un empleo, que se presentan a las convocatorias, que presentan la experiencia laboral en sus currículos, y hay más mujeres con discapacidad que hombres que asumen un trabajo doméstico, que asumen el rol de cuidadores de otros, que tienen un ingreso menor al salario mínimo y realizan un trabajo no remunerado a tiempo completo, ¿no? Entonces vemos acá ya las brechas, cómo se agrandan en cuanto a las mujeres, ¿no? Hay una diferencia en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, hay una sobreprotección hacia las mujeres con discapacidad, ¿no? Infantilización, etcétera. Hay una priorización de oportunidades formativas y laborales para los hombres antes que las mujeres, ¿no? Y esto no solamente se ve en personas con discapacidad, sino también sin discapacidad. Hay asignación de roles de género estereotipados a mujeres con discapacidad, una visión de mujeres con discapacidad como personas asexuadas, ¿no? Que no sienten, que no desarrollan su capacidad sexual, y entonces no se habla del tema, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Desarrollar capacidades en las personas encargadas y tomadores de decisiones, tanto a nivel local, regional y nacional, para que fortalezcan su conocimiento, ¿no? y compromiso con la inclusión en cuanto al enfoque de discapacidad y de género, desde las entidades del Estado, desarrollar estrategias de sensibilización
que genere una conciencia sobre estas diferencias, sobre estas brechas y cómo impacta en el caso de las mujeres con discapacidad, y promover también, por último, un programa de desarrollo sobre los derechos sexuales y reproductivos que cuestionen la visión de mujeres con discapacidad como seres asexuados. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu exposición, en la que nos has permitido tener un panorama mucho más claro sobre las dificultades, las barreras y la problemática de la inclusión laboral y las personas con discapacidad. Para todos los que están conectados para esta charla virtual, todos los que nos acompañan, a los cuales además agradecemos, queremos hacer presente que Claudio Tiniano, por motivos ajenos a su voluntad, motivos profesionales, tiene que retirarse y por lo tanto no estará presente en el momento de hacer las preguntas. Sin embargo, si hay alguna pregunta dirigida especialmente para ella, dado que todos los participantes se han registrado, ella se ha comprometido en responderles directamente a su correo electrónico. Entonces, eso lo aclaramos para que todos lo tengamos presentes, por favor. Otra cosa que me gustaría precisar y recordarles nuevamente es que por favor tengamos mucha atención en mantener nuestros micrófonos apagados para evitar interrupciones hacia el ponente, ¿no? Muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda ponencia y para ello tenemos con nosotros a Liliana Peñarrera Sánchez, que es fundadora de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, ¿no? Tiene una maestría en Educación Inclusiva por la Universidad de Syracuse de Nueva York, un certificado en Políticas Públicas y Discapacidad por la Universidad de Minnesota. Tiene amplia experiencia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Es coordinadora de la Coalición por el Derecho a una Educación Inclusiva en el Perú y es parte de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos. Ella nos dará su ponencia por 15 minutos. Adelante, Liliana. Licenciada, ¿puede prender su audio, por favor? Sí, perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Claudia ha dicho casi todo. Difícil poder aportar más de lo que ella ha estado comentando, ¿no? Voy a compartir pantalla. Espérense un ratitín. Ok. Estoy compartiendo pantalla. Se ve bien, ¿verdad? ¿Hola? Sí, se ve correcto, pero ahí Sí, se ve perfecto. Adelante, Gracias. adelante, Liliana. Puedes proceder. Se ve la pantalla. Ok. Bueno, lo que quería mencionar era la... esperen un minutito porque no puedo ver yo acá nada. Un segundo. Ya. Ok, lo primero que quería empezar diciendo es que la discapacidad es una construcción social, ¿sí? Es decir, no es una condición de la persona, sino que es producto de la interacción entre la condición de la persona, que puede ser una discapacidad física, sensorial, puede no ver, puede no escuchar, puede tener una discapacidad intelectual, puede tener una discapacidad psicosocial, puede tener una discapacidad de sordoceguera, pero la condición de la persona no es lo que genera en sí la discapacidad, sino que es el producto de la interacción entre la condición de las personas y las barreras o las oportunidades que se le puedan presentar tanto desde la sociedad, y como sabemos el primer núcleo social es la familia, y poco a poco estos círculos sociales se van expandiendo, ¿no es cierto? Es la familia, la comunidad, el barrio y poco a poco hasta llegar al país. Liliana. Como se ve ¿Cómo?
Liliana, disculpa. La discapacidad como ¿podrías- se ve desde el año... Sí, ¿Podrías, por favor, poner tu presentación, no oigo. la pantalla en modo presentación para que podamos observarla mejor? Sí, Gracias. ok. Desde el año 2008, el concepto de discapacidad como construcción social se basa en el modelo social con enfoque de derechos. Y eso significa que está alejado del modelo médico que pone el énfasis en las personas e incorpora aspectos como género, si es hombre, si es mujer, la edad, dónde se encuentra ubicada la persona, los ingresos socioeconómicos que pudiera tener, de tal manera que se deja de ver únicamente lo que se denominaba antes la deficiencia de las personas para pasar a este modelo social. Es la sociedad la que puede imponer barreras u oportunidades y el enfoque de derechos, ¿no? Es decir, las personas, no importa la condición que tengan, tienen derecho, por ejemplo, a servicios de salud, a educación, a tener un trabajo, a poder usar el transporte público, a poder utilizar y ser usuarios de servicios culturales, ¿no? Y el otro tema con la discapacidad es que se da a lo largo de la vida, no es estática. Uno nace con ella o la puede adquirir, pero va cambiando. No es que uno tiene la misma condición desde que la tiene, la condición de discapacidad, sino que esta varía. Puede desarrollar más capacidades y puede también perder algunas discapacidades. Por ejemplo, algunas capacidades. Por ejemplo, la distrofia muscular. Conforme avanza la edad de la persona, van perdiendo capacidades. En el caso de las personas con síndrome de Down, por ejemplo, conforme van ganando en edad y en experiencias y en educación, van generando más habilidades, ¿no? Entonces, esto es importante de tener en cuenta porque a veces cuando se habla de discapacidad y se pide mucho en el Perú el certificado de discapacidad, parecería que es estático y que no va a cambiar nunca, ¿no? Hay un concepto que se utiliza para poder entender una mirada como discriminatoria, ¿no? Como diferenciadora entre el yo que no tengo discapacidad y el otro que la tiene, ¿sí? Y esta palabra es el capacitismo. El capacitismo establece una única manera de entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo es que este funcionamiento del cuerpo humano se da con el entorno. Entonces, si el cuerpo de la persona no puede, por ejemplo, subir a un ómnibus para usar el transporte público, es problema de la persona, porque no tiene la funcionalidad, porque no tiene las capacidades, ¿no? Si la persona no puede escuchar o no puede ver, pues lo mismo. Pierden capacidades. Hay una normalidad y este capacitismo tiene un impacto en las creencias, en las prácticas, ¿no? Porque se valora las capacidades de las personas basadas en cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, ¿no? Y promueve prejuicios. Se deja de pensar en la persona, en su diversidad, ¿no? En su diferencia, y se deja de valorar la diferencia porque se pone un énfasis muy grande en el sobre todo con discapacidad, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, cuando se le da mucho más valor a las personas más jóvenes o cuando se da más valor a las personas que son delgadas, deportistas, y así, ¿no? O sea, este capacitismo es uno de los conceptos que contribuyen a diferenciar unas personas de otras en función, en este caso, de la funcionalidad del cuerpo. En el Perú, el 10.4% de la población peruana, es decir, gruesamente 3 millones de personas, según el censo del 2017, tiene algún tipo de discapacidad. Y casi el 60%, el 58.2%, está en edad económicamente activa, es decir, está entre los 18 y los 59 años.
en un estudio, un análisis que está llevando a cabo el CONADIS, que es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que está desarrollando una política para el desarrollo social de las personas con discapacidad, llegan a la constatación de que la primera barrera que presenta este 10% de la población peruana es una discriminación estructural e institucional. Es la principal barrera que enfrenta este colectivo. ¿Y por qué dice el CONADIS que es estructural? Porque se trata de dinámicas sociales, de maneras de relacionarse que se repiten y que llevan a que las estructuras de poder y de subordinación basadas en este capacitismo que hablábamos hace un momento se mantengan en el tiempo, ¿no? Y discriminan y excluyen a grupos, como en este caso las personas con alguna discapacidad. Y es institucional porque es desde el mismo Estado que se permite y se facilita la vulneración de derechos, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento. Algunos de los datos que da este censo que se hizo en el año 2017 es, como ya dijimos, el 10% de la población que tiene alguna discapacidad, el 28% tiene un seguro médico a través de eSalud. Eso quiere decir que 28% de personas, casi 3 personas de cada 10, o son trabajadores dependientes o están cubiertos por el seguro de sus padres para poder acceder a eSalud. Pero significa además que el 70% tiene de ese porcentaje que decíamos que está en edad económicamente activa, el 60% no está incluido en la PEA, en el sentido de que teniendo edad para poder estar trabajando, no trabajan y tampoco están buscando activamente trabajar. Y podemos ver ahí que es casi el doble de mujeres con discapacidad que están en esta situación de que no trabajan ni tampoco están buscando activamente trabajar. Y las razones son múltiples, entre que no están formados para el trabajo, no encuentran oportunidades para el trabajo, se cansaron de buscar trabajo o simplemente nunca lo hicieron, ¿no? Esta tasa del 60% que no está incluido en la PEA de personas con discapacidad es elevado en comparación con el 38% de personas que no están incluidos en el PEA de personas que no tienen una discapacidad. En términos de educación, podemos ver acá un cuadro entre las personas con y sin discapacidad. El 13.4 no tienen ni personas sin discapacidad que no lo tienen. Y vemos también cómo el número es mayor, el porcentaje en el caso de mujeres respecto del de varones, 16% en el ámbito rural, 37% casi frente al 9% en el ámbito urbano. Y de aquellos que no saben leer ni escribir, pese a que puedan haber ido a la escuela, es el 16.8. Y es comparado con el 10.5 entre la población sin discapacidad. Y nuevamente se ve una brecha de género la disparidad entre el acceso al trabajo, las oportunidades de acceso al trabajo que tienen hombres y el educativo, como vemos ahora, es una de las razones, ¿no? En términos de accesibilidad, el 33% de las personas no pueden acceder a ningún medio de transporte público, sea porque no tienen las rampas, por ejemplo, o el acceso para subir a ómnibus, o a los colectivos, o incluso a los taxis, porque no todos los taxis son accesibles, sobre todo para las personas que usan silla de ruedas, tampoco pueden llegar al lugar donde... esto es una barrera también entonces para acceder al trabajo, ¿sí? Si no puedo transportarme utilizando medios de transporte y el trabajo queda lejos, que me obliga a usar
un medio de transporte, esta es una barrera, la falta de accesibilidad a los medios de transporte. Las páginas web de las instituciones públicas y privadas que brindan servicios al público no son accesibles, lo cual dificulta mucho que puedan tener los documentos que se pide, por ejemplo, para acceder a un trabajo a tiempo, o que puedan siquiera entrar en estas épocas de conectividad y de uso de Internet, que puedan entrar a las páginas y entenderlas, porque no están en lenguaje fácil, porque no permiten el uso de los programas que usan las personas ciegas para poder navegar, ¿no? Y están llenas de dibujos y de flechas y de recuadros que impiden la navegación por las páginas web, ¿no? Luego, ni las ciudades ni las empresas tienen accesibilidad física, arquitectónica, y esto no está únicamente referido a las rampas, ¿no? Sino, como podemos ver acá también, hay barreras para la accesibilidad, la atención, los servicios higiénicos, las cafeterías, las salidas de emergencia, los auditorios, ¿no? No se usan pictogramas, no hay audiodescripciones, no hay subtitulado, los sistemas de comunicación interna en las empresas no toman en cuenta la diversidad de las maneras de comunicarse que puedan tener las personas con discapacidad, ¿no? Y de 232.000 personas con discapacidad auditiva, más o menos, que hay en el país, solo el 4.5 conoce lengua de señas, de acuerdo al censo. Hay únicamente 30 intérpretes de lengua de señas en el país, y el 62% de personas con discapacidad auditiva no lee ni escribe. Y este analfabetismo de las personas con discapacidad auditiva no está directamente vinculado al no escuchar. Está vinculado a la ausencia de oportunidades, a que no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir porque no oyen. Y los sistemas de aprendizaje, las pedagogías que se les brindan, no les han permitido adquirir la lectoescritura, ¿no? Bueno, acá rápidamente, para que puedan observar las edades de la población con discapacidad, ¿no? ¿Cuáles son las discapacidades más predominantes? La visual claramente es la más alta, y las personas con discapacidad visual son las que tienen mayor nivel de educación, son las que tienen más años universitarios, incluso de posgrado, ¿no? Y las que tienen más dificultades para acceder son aquellas que tienen dificultades para comprender y para relacionarse. Hay un significativo 18% que tiene más de una condición de discapacidad. Como veíamos, el 88% no tiene acceso a servicios de rehabilitación, el 22.7% no tiene ningún tipo de seguro, población económicamente activa. Social, hay una exclusión grande, y la pensión no contributiva para personas con discapacidad solamente la llegan a recibir el 1%. Algunos datos del Banco Mundial. Ya lo mencionó también Claudia, las personas con discapacidad tienen un sobrecosto del 20%. ¿No? No dicen nada. Tienen un sobrecosto del 20% comparado a sus pares sin discapacidad. Esto debido, entre otras cosas, al transporte, gastan más en transporte y gastan más en asistencia personal. También es importante. Sí, también es importante saber cómo es que el nivel de educación hace que una de las formas de empleo que se les ofrece a las personas con discapacidad esté relacionado con el empleo con apoyo.
Y el empleo con apoyo significa que se brinda apoyo no solamente para formarse para el trabajo, sino para poder mantenerse, permanecer en el trabajo y para poder ascender y para poder identificar ajustes razonables. El empleo con apoyo es una iniciativa que se brinda no solamente a las personas con discapacidad, sino también a las empresas, ¿no? Algunos retos del empleo para personas con discapacidad es que hay personas que prefieren, y hay familias que prefieren que sus hijos no trabajen para que no pierdan la pensión por orfandad o el acceso a salud. Otro reto es que cuando se pide la secundaria completa como mínimo para acceder a un trabajo, las personas con discapacidad no lo tienen. El certificado de discapacidad destaca la discapacidad y no las capacidades y habilidades que puedan tener las personas. Hay una situación que consideramos que es atentatoria contra los derechos cuando se piensa que si trabajan medio tiempo, que es lo que se les suele dar sobre todo a personas con discapacidad intelectual, y por lo tanto deben ganar medio sueldo. El medio sueldo son como 450 soles más o menos, y eso es en muchas veces menor a lo que perciben por pensión de orfandad, más los gastos de transporte, hace que muchas familias prefieran que sus hijos no trabajen. Otro reto es la edad de jubilación, el tiempo en que se deben jubilar, si debe estar marcado por la edad de la persona o por los años de trabajo, siendo que la discapacidad tiene un impacto en la capacidad para trabajar de las personas, ¿no? En algunos casos, como el síndrome Down, digamos que tienen un desfase entre 15 y 20 años, envejecen antes que el resto de la población, ¿no? Hay ejemplos como en Francia, donde las empresas pueden optar por no contratar al full de la cuota laboral, sino poder ofrecer pasantías. Y entonces no necesito contratar para trabajar, pero sí puedo ofrecer un espacio para que se formen las personas. Trabajan de la mano con los municipios de manera tal que los puestos de trabajo están identificados por las municipalidades y se ahorran el problema del transporte público, ¿no? Y también tercerizan acciones de promoción del empleo con organizaciones de personas con discapacidad. La responsabilidad social de las empresas es un tema que se trabaja poco y tiene que ver con la inclusión al interior de las empresas en actividades extralaborales, paseos o actividades que no tienen que ver netamente con el trabajo, y con la imagen de la empresa y la responsabilidad para derribar estigmas, prejuicios. Esta es una publicidad que ha estado por horas de la empresa Adams hoy día y que se le hizo una campaña en contra. El mensaje es: no hay peor ciego que el que no quiere ver, para referirse al referee que arbitró el último partido de fútbol con la selección peruana, ¿no? Claramente la empresa Adams tiene una publicidad acá que atenta contra la dignidad de las personas. Y acá hay otra empresa que dice te dejaron coja, para referirse a que pueden pedir pollos a la brasa aduciendo a una relación de pareja, me parece que es un futbolista, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad, puede o no contribuir también está promoviendo autonomía, la resolución de problemas, la vida independiente. Se pueden construir redes de apoyo entre empresas para aprender en lugares, ¿no? Para prácticas. Y las personas con discapacidad contribuyen a crear un ambiente donde se valoran las relaciones interpersonales que generan vínculos importantes. Es el caso de Coqui Barendarán. Es una persona con síndrome Down que yo conocí hace mucho tiempo y que él trabaja en el estudio Muñiz de abogados, y lo que sus compañeros dicen es que su ausencia se siente en el estudio de abogados, no importa si faltan otras personas, la ausencia de Coqui, que reparte la correspondencia, y que junto con repartir la correspondencia preguntaba
por la salud, cómo se encuentra tu familia, qué simpática has venido hoy día o que te has cambiado de corbata. Y ese tipo de comentarios hacía que el ambiente laboral se vea enriquecido, ¿no? Aquí hay algunas páginas, no sé si se va a poder compartir de repente a través del chat, que me parecería interesante que puedan visitar. El primero es un enlace a un video en el cual Pablo Pineda, que es una persona con síndrome Down, hace las veces de entrevistador para personas que están aplicando al empleo en la empresa en la que él está trabajando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por esta exposición que nos ha mostrado y nos ha hecho reflexionar en torno al panorama general y la situación actual que vivimos en el Perú sobre las personas con discapacidad y la inclusión laboral. Vamos a dar pase a la tercera ponencia. Para ello contamos con la presencia de Carolina Córdoba. Carolina cuenta con 14 años de experiencia en el área de comunicación interna en diversos rubros de negocio. Actualmente, su rol como líder de comunicación interna la desarrolla en Totus Perú, donde viene enfocando la estrategia de promover una cultura digital de innovación y adaptación permanente, enfocada en el talento con gran ventaja competitiva y promoviendo ambientes de trabajo diversos e inclusivos. Vamos a dar pase a esta tercera y última ponencia. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Y les recordamos también nuevamente que por favor atentos a sus micrófonos para evitar acoplamientos y distraer a nuestro ponente. Muchas gracias. Adelante, Carolina, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, bueno, trabajo en Totus y de hecho vengo a contarles un poco la experiencia que hemos tenido nosotros implementando programas de inclusión y diversidad, que además es parte de nuestra cultura y que venimos trabajando ya hace muchos años en generar esta conciencia como parte del modo de ser y del ADN de nuestra organización, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación para poder contarles en detalle. ¿Me confirman si se puede ver todo ok? Todo ok, adelante. Sí, Perfecto. Bueno, un poquito para contarles rápidamente quiénes somos. Somos Totus, una empresa dedicada a la venta minorista, retail de productos de alimentación y no alimentación. Llevamos bienestar a las familias Perú, tenemos presencia en Perú y en Chile, formamos parte de uno de los grupos más grandes de retail de Latinoamérica, que es el grupo Falabella. Hoy tenemos 79 tiendas en Perú en diferentes formatos, desde hipermercado, supermercado, tenemos un formato de conveniencia y bodega precio 1, y tenemos también desarrollados nuestros canales totus.digitales, totus.com y App Fácil. Bueno, contamos con ya más de 18 años en el ranking de Great Place to Work. Además tenemos, digamos, muchos convenios y muchas alianzas con diferentes instituciones que reconocen nuestro trabajo también en cuanto a diversidad. Somos más de 13.000 colaboradores actualmente. Tenemos población muy, muy joven dentro de Totus, una edad promedio de 29 años. El 86% están en tiendas, porque también tenemos unidades de oficina central. 90% de ellos son solteros. Tenemos una cuota de reingresos de 18%, mucha gente que sale de la compañía regresa a trabajar con nosotros justamente porque ha tenido una buena experiencia, ¿no? Estamos más o menos ahí equitativos entre mujeres y hombres, ¿no? Son 43% mujeres y 57% hombres. Y algo que quiero contarles son nuestros principios, los principios que nos rigen como parte de Totus y como parte de Falabella. Trabajamos básicamente siempre desde la premisa de que somos un equipo que supera las expectativas de los clientes, que hacemos que las cosas pasen, que crecemos por nuestros logros y que además actuamos con sentido,
actuar con sentido para nosotros quiere decir que impactamos o buscamos impactar positivamente en los entornos donde operamos, donde llevamos adelante cada operación donde nos instalamos, ¿no? Y en ese sentido, y partiendo de ese principio de actuamos con sentido, y también teniendo como premisa el respeto, es que nace nuestro programa Totus para Todos. Nuestro programa Totus para Todos, que trabaja 4 pilares de diversidad e inclusión, ¿no? Y estos 4 pilares son la base de muchas acciones, ¿no? Uno de ellos es el pilar de personas con discapacidad, el pilar de equidad de género, el pilar de colectivos LGTBI+, y el pilar de adultos mayores. ¿Qué hacemos en cada uno de estos programas? Desarrollamos acciones que permitan hacer de nuestra organización un lugar diverso e inclusivo para trabajar, porque estamos convencidos en la diversidad está la fuerza de una organización, y en valorar el talento, digamos, a las personas por su talento y no por alguna condición o por el género, ¿no? Entonces, en personas con discapacidad trabajamos toda una estrategia de inclusión de personas con diferentes discapacidades. Uno de nuestros programas se llama Oye, sí se puede, y está enfocado en personas con discapacidad auditiva, que ya más adelante lo voy a contar. El pilar de equidad de género busca generar y resaltar todas las oportunidades que nosotros tenemos como compañía, y que generamos sin ninguna distinción, y que cada vez estamos luchando. Son acciones que hacemos para poder acortar cada vez más la brecha de equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres, que todos tengan las mismas oportunidades. Y en ese sentido nuestra comunicación es siempre muy inclusiva y muy abierta. En cuanto a la comunidad LGTBI+, nosotros siempre, digamos, tenemos acciones en las que buscamos que personas de este colectivo sean visibles como parte de nuestra organización y como parte del talento y de la fuerza laboral con que contamos en Totus. Y adultos mayores, tenemos un programa en el que, digamos, se genera oportunidades de trabajo en ciertas posiciones para adultos mayores, porque creemos que el talento y la sabiduría que ellos pueden llevar a una organización, a una tienda, o la experiencia que pueden tener más allá de estar enfocada en el retail, es muy valiosa, ¿no? Entonces, hoy particularmente, y dado el foro y el motivo por el que estamos reunidos aquí, me voy a enfocar en cómo trabajamos nuestro programa de personas con discapacidad, ¿no? Nosotros desde el año 2014 ya venimos trabajando, digamos, o hemos ido avanzando diferentes pasos y acciones para poder desarrollar toda una experiencia inclusiva, ¿no? Para empezar, el primer paso fue analizar, decidir y tomar esa decisión de avanzar, de dar ese gran paso, ¿no? Y todo eso empezó con analizar qué posiciones dentro de nuestras tiendas eran idóneas para diferentes discapacidades, por decirlo así, ¿no? Y fuimos por olas, ¿no? Inicialmente se mapearon discapacidades auditivas, y poco a poco se fueron incorporando algunas discapacidades físicas y mentales, haciendo el match con las posiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde un poco describimos el detalle de cómo fuimos haciendo ese match, viendo en qué puesto de trabajo y bajo qué condiciones se podían desenvolver cómodamente y autónomamente personas con discapacidad, ¿no? Esto también lo hicimos de la mano con alianzas estratégicas con aliados estratégicos, valga la redundancia, como el CONADIS, como Salud, como el Ministerio de Trabajo y algunas ONGs como AINI Mundo, que nos permiten también tener una amplia base de datos para el reclutamiento de este grupo de personas, porque además también las capacitan y tienen programas que ayudan como a que vengan con cierto entrenamiento y con cierta autonomía también para poder desenvolverse en un entorno de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros dijimos, ok, no solo nos vamos a enfocar en atraer a personas con discapacidad, sino también en que una vez que estén en la compañía, dentro de Totus, garantizar que su experiencia sea inclusiva en cada punto de contacto con la compañía,
¿no? Entonces, en ese sentido, nos preocupamos por mapear todos esos momentos de la experiencia del colaborador, desde la incorporación, sensibilizar a su entorno, facilitarle con herramientas, integrarlo, y también inspirando y reconociendo, partiendo por nuestros líderes, ¿no? Esto lo llevamos de la mano con un comité de diversidad e inclusión que vela porque estas acciones se lleven a cabo y cobren vida en el día a día, ¿no? ¿Cómo hicimos con la incorporación? Desde la incorporación adaptamos nuestro proceso de reclutamiento, ¿no? Contamos con intérprete de lengua de señas para facilitar la comunicación, ¿no? El tipo de pruebas también se adaptan de acuerdo a ciertas discapacidades para poder mapear su potencial, o para poder ir prefiltrando de alguna manera en qué posición se podía desempeñar mejor. Los procesos de aprendizaje también se adaptan, ¿no? Porque para una posición, por ejemplo, como cajas, en las tiendas en las que se tiene que aprender y hay mucho contacto con el cliente, el aprendizaje tiene que estar bien sólido, ¿no? Entonces, para eso lo garantizamos alargando el tiempo de sombra, que le decimos que es un proceso en el que el colaborador está viendo a otro cajero cómo realiza su trabajo, y lo hacemos, digamos, un poco más prolongado para que tenga la oportunidad de ver todo tipo de situaciones y sentirse seguro al momento en que se desempeña solo, ¿no? Sensibilizando también, ¿no? Era súper importante, ok, la persona va a ingresar y se tiene que sentir en un entorno de trabajo que lo cobija, que lo contiene, que le da una bienvenida, también hablándole en su lenguaje, en su idioma, ¿no? Entonces se realizaron talleres para líderes, sensibilizando y contando también casos de éxito y del valor de las personas con discapacidad. Más adelante les voy a enseñar uno de los videos que también nos ha ayudado a sensibilizar y a concientizar a los líderes. También se entrenaba al equipo con el que iba a trabajar en las tiendas en lengua de señas, y en algunos casos se adaptaban espacios para que no tuviera dificultades, digamos, en caminar o en gradas, o que todos los espacios sean realmente inclusivos y que no tengan ningún inconveniente, ¿no? También desarrollamos herramientas para justamente facilitar esa integración, esa incorporación, ¿no? Por ejemplo, en las posiciones de cajas se desarrollaron rotafolios, unos parantes y unos pines que eran como señaléticas para que también el cliente, digamos, entienda que esta persona lo iba a atender de una manera diferente, pero sí lo iba a atender, ¿no? Como por ejemplo esos pines que dicen leo tus labios para entenderte y darte la mejor atención. Además los rotafolios eran como unos cuadernos donde, digamos, tenían los colaboradores que se desempeñaban en esta posición de caja diferentes situaciones para que las tuvieran a mano y, digamos, pudieran resolver cualquier situación o cualquier duda del cliente teniendo esta información a mano, ¿no? También para, por ejemplo, los responsables lineales se desarrolló un diccionario de términos de tienda o retail que a veces son muy particulares, como góndola, pallet, o temas de reposición o alguna categoría de producto, en lengua de señas, ¿no? Como para que sea mucho más fácil entenderlo y adaptarlo en su día a día, ¿no? Porque de por sí ya es un término a veces laboral, ¿no? Que todas las personas que entran a la compañía tienen que aprenderlo, pero también lo hicimos, digamos, facilitándolo para su entendimiento. También dentro de lo que es integrándolo a la compañía, realizamos un monitoreo y acompañamiento permanente, ¿no? Se asigna desde el comienzo un partner o un compañero que justamente sea como alguien que lo acompañe en este proceso de adaptación ante cualquier duda, ante cualquier consulta, o que te diga a veces algunas cosas básicas y sencillas como dónde está el comedor, dónde puedes, no sé, dónde están los baños, los servicios, ¿no? Algunas puertas, etcétera. Otra cosa es que integramos también a la familia en este proceso de adaptación, porque es un componente importante de la familia, ¿no? Siempre como un backup ante cualquier cosa siempre teníamos el contacto directo con la familia. Y gestión humana, por supuesto, es el área que monitorea y alerta ante cualquier necesidad, está disponible ante cualquier necesidad del colaborador, ¿no? Otro tema importante y que creemos que es sumamente importante para instaurar esta cultura y para terminar de anclarla en la compañía es la comunicación inclusiva, ¿no? Y la sensibilización, tratando de inspirar, motivar y multiplicar este espíritu de inclusión y esta como posición y convicción que todos en todos debemos tener, justamente empezando por los líderes, ¿no? Sensibilizándolos a través de diferentes talleres y charlas que hablan sobre el respeto, que cuentan casos de personas que han sido
exitosas y que no han tenido límites, ninguna condición física, ninguna condición de género ni de nada ha sido límite para que cumplan sus sueños, ¿no? Entonces nuestros líderes participan activamente de estos talleres, incluso ahora en esta coyuntura lo hacemos de manera virtual. De hecho contamos, el último taller fue con Pamela Navarro, que es una especialista y super capa en este tema, que nos ayudó mucho inspirando justamente a nuestros líderes, que estamos convencidos que es como el primer step o el primer paso para poder sensibilizar a nuestros colaboradores e instaurar la cultura, ¿no? Pero también nos hacemos presentes en las fechas especiales, ¿no? En el Día Internacional de la Lengua de Señas, saludamos a todos nuestros colaboradores y les hablamos a ellos, ¿no? Y esto lo hacemos de conocimiento a través de nuestros canales internos de comunicación, que son masivos a nivel de toda la compañía, y también en todas nuestras comunicaciones, no solo en las que tienen que ver con diversidad, sino en absolutamente todos nuestros productos audiovisuales que manejamos en comunicación interna, siempre tenemos un intérprete en lengua de señas, que lo que nos ayuda es a que estos mensajes que llevamos a la compañía y esta comunicación sea para todos, ¿no? Y que nuestros colaboradores del colectivo PSD sientan que también les estamos hablando a ellos cuando les hablamos a todos, ¿no? ¿Qué impactos positivos o qué beneficios, por decirlo de alguna manera? En verdad nosotros lo vemos como un círculo virtuoso, ¿no? Porque es un impacto que parte desde el colaborador hasta, va desde la persona hasta hacer un Perú más inclusivo, ¿no? Para empezar, empezamos por sentir que digamos, contratar personas con discapacidad les genera digamos, una sensación de trascendencia, porque esta persona pasa digamos, de ser una persona que muchas veces en la sociedad es calificada con discapacidad o con cierta limitación, a ser una persona que es capaz de llevar el sustento a su hogar, que es capaz de desarrollarse, que es capaz de trascender, ¿no? Y que es capaz de crecer también en ese puesto de trabajo, ¿no? Particularmente estamos convencidos que por, digamos, las mismas dificultades que están acostumbrados a superar las personas con algunas discapacidades, suelen trabajar su trabajo o hacer sus labores con mayor excelencia, ¿no? Hacen un trabajo excelente porque se esfuerzan mucho más, le meten como mucho más compromiso, y es una característica muy particular y muy innata de estas personas, ¿no? También consideramos que hay un impacto en el ambiente laboral de toda la organización, no solo de la tienda, sino al comunicar, al difundir esta práctica en toda la compañía. Generamos un impacto muy positivo en el ambiente laboral, ¿no? Fomentamos que haya trabajo en equipo, inspiramos con sus historias, ¿no? Rompemos paradigmas y abrimos mentes y corazones. Y eso es un inmenso aporte a la cultura de Totu, ¿no? También tenemos un impacto muy positivo en la atracción de talento y el engagement de los colaboradores, ¿no? Y finalmente, lo que también nos gusta mucho y por lo que nos sentimos orgullosos es que a través de este granito de arena que ponemos como compañía, sentimos que generamos conciencia social y en el entorno cercano al colaborador, en el entorno cercano de nuestros colaboradores en general, y con eso ayudamos a construir un Perú más inclusivo, con una cultura de respeto. En ese sentido, les quiero compartir un video, una historia inspiradora, que es de Miguel Soto, que es un colaborador nuestro del área de panadería en Totus de Arequipa. Miguel fue un colaborador que conocimos porque fue elegido como el colaborador del año en su tienda, ¿no? Fue tan excelente su trabajo y tan constante durante todo el año, que fue elegido colaborador del año y vino a Lima a un evento donde nosotros premiamos justamente a los mejores de los mejores, ¿no? Entonces lo conocimos y tanto nos gustó su historia y tan inspiradora fue que fuimos hasta Arequipa a conocer a su familia y a que él nos cuente cómo es que se sentía en Totus.
Conozco a Miguel Soto, tiene una discapacidad. Él es una persona sorda. Miguel es un ejemplo para todos nosotros como equipo, ¿no? Casi siempre es el primero en llegar. Va a lograr todos sus objetivos. Él se esfuerza. Yo lo eduqué como un niño normal, para que esté como está ahorita hoy. Le gustaba, digamos, panadería, o sea, él siempre me decía, yo quiero trabajar pastelería, quiero hacer tortas. Justo está en tienda Totus, que puede, digamos, recibir el trabajo, están requiriendo personal. Sí, tiene suerte Miguel, porque panadería justo hay uno falta. Él cuando entró a Totus no conocía mucho de su área de panadería. Poco a poco le puso empeño, le puso fuerza. Sus compañeros lo apoyaron y comenzó a aprender, comenzó a crecer. Una vez que Miguel se incorporó al grupo, nos demostró a todos que para comunicarnos no hay barreras. Yo estoy con la tienda Totus agradecida profundamente porque le ha dado una oportunidad a mi hijo. Lo veo alegre, con ganas de salir adelante, sí. Si yo tendría que definir a Miguel en una sola palabra, esta sería perseverante. Miguel es un claro ejemplo de que iniciativas como esta pueden cambiar la vida de todos los peruanos. Todos somos iguales. Totus no solo le da la oportunidad a ellos, sino también nos da la oportunidad a nosotros de conocerlos. Y yo veo el futuro de Miguel mucha prosperidad, una buena familia, porque es un muchacho que practica los valores. Las mujeres de su vida son su mamá y su esposa. Admiro a Miguel por el gran trabajo que hace día a día. Yo pienso que mi hijo no tiene límites. Miguel, te quiero mucho. Amigo, tú, cambiar, nunca. Listo. Y bueno, eso es. Muchísimas gracias por su atención. Esa es la experiencia que les podemos contar en Totus. Y nada, esperamos poder seguir nosotros construyendo en Totus pues esta experiencia y esta cultura de inclusión y diversidad. Le damos la bienvenida a todos los colaboradores que quieran sumar con su talento y nada, agradecemos por este espacio para contar nuestro caso. Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante la experiencia de Totus y esperamos que esta experiencia pueda ser replicada. Realmente es una experiencia innovadora que yo personalmente no la conocía y de verdad que me ha arrancado muchas sonrisas. Muchas gracias. Bien, ahora para como parte final vamos a pasar a la ronda de preguntas. Lamentablemente por razones de tiempo no vamos a poder explayarnos mucho en esta parte, pero tenemos por lo menos una pregunta para cada una de nuestras expositoras. Para Liliana, la pregunta está relacionada con el tema de la cuota laboral y cómo las instituciones públicas y privadas no cumplen la cuota laboral o simplemente se limitan a cumplir de forma, digámoslo así, tratar de cumplir con las menores exigencias de la ley, ¿no? Y también la pregunta pide de alguna manera una explicación de por qué las instituciones que tienen el rol fiscalizador, por ejemplo la SUNAFIL, por ejemplo el Ministerio de Trabajo, por ejemplo el Ministerio de Justicia, todas las instituciones que deberían fiscalizar el cumplimiento de la cuota laboral, no pareciera que tuvieran
los instrumentos legales necesarios para hacerse sentir, digámoslo así, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, hay algunas preguntas que yo no puedo responder como si fuese el Estado, porque no lo soy. Pero trataré de responder desde mi perspectiva. El tema de la cuota laboral tiene algunas dificultades para cumplirse y varias de estas dificultades no están directamente relacionadas con las empresas ni con sus pocas ganas de poder cumplir con la cuota. Y esto tiene que ver con las cifras que yo mostraba, ¿no? No hay educación, no terminan la escuela, no tienen formación para el trabajo, el acceso a los centros de formación para el trabajo, no solamente universitarios, sino no universitarios, son escasos, ¿no? Entonces, hay una falta de formación para el trabajo que afecta la inclusión laboral de las personas. El otro tema tiene que ver con las pocas personas con discapacidad que tienen certificado de discapacidad, porque es una de las condiciones que se les pide, ¿no es cierto? Tienen que poder demostrar que tienen el certificado de discapacidad para que puedan, a su vez, demostrar que están incluyendo a las personas. Y no todas lo tienen, ¿no? Y las que tienen el certificado de discapacidad, que es el documento que se debería exigir, también se les exige que tengan el carnet de CONADIS. Y aquí la cifra entre los que tienen el certificado y los que tienen el carnet, la brecha es grande, ¿no? No todos los requisitos se cumplen, entonces. Las otras razones por las cuales no se cumple con la cuota laboral tiene que ver también con las dificultades que tienen las personas para transportarse y para llegar al puesto de trabajo, y las dificultades que tienen las empresas para encontrar a las personas que sí están en condiciones de trabajar, ¿sí? Entonces hay un cúmulo de factores que atentan contra el cumplimiento de la cuota laboral. Pero lo otro es que los primeros que tendrían que cumplir la cuota laboral son las empresas del Estado, ¿no? Los municipios a nivel de gobiernos locales, los gobiernos regionales, los ministerios, el Congreso de la República, ¿sí? Ninguno de ellos cumple la cuota. Entonces, resulta, digamos, cómo es que el Estado, que tendría que estar supervisando el cumplimiento de la cuota laboral, lo exige para las empresas privadas y no se ocupa de mirarse a sí mismo el propio incumplimiento que tiene el Estado, ¿no? Y aquí hay una tarea también de las organizaciones de personas con discapacidad que también, pese a que no tenemos una función, tenemos que poder participar también activamente en esta fiscalización y además demandar que se cumplan otras situaciones como mejorar el acceso a la educación. No solamente tienen una mala educación, sino que ni siquiera van a la escuela. Mejorar el transporte público, mejorar la urbanística de la ciudad para facilitar el transporte y generar otros mecanismos, ¿no? Yo daba el ejemplo de Francia, diseñar otros mecanismos, pensar en otras maneras como se pueda promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad y tomar en cuenta que el empleo, el poder entrar a una empresa es una manera de tener trabajo, pero hay otras. Y en los estudios hay muchas más personas con discapacidad que tienen emprendimientos propios. Entonces, habría que ver también la forma como puedan acceder a créditos, como puedan dárseles facilidades para que puedan tener estos emprendimientos y que sean exitosos. Yo creo, pero eso es mi opinión muy personal, que una de las razones por las cuales desde el Estado no se está fiscalizando debidamente
el tema del cumplimiento de la cuota. Uno es porque el propio Estado no lo cumple, pero por otro lado creo que es un tácito reconocimiento al hecho de que no hay las condiciones, ¿no? O sea, si yo sé que como Estado no estoy asegurando el derecho a la educación, no estoy formando para el trabajo, no estoy brindando, ni siquiera brindan silla de ruedas, cada quien se las tiene que comprar, pero la norma dice que el Estado está obligado a darle silla de ruedas, a construir rampas, a brindarles aparatos ortéticos para que puedan escuchar, a facilitar la comunicación de diferentes maneras, no solamente en lengua de señas, con el agravante, como ya hemos visto, que solamente hay 30 en todo el país, ¿no? Entonces hay una serie de barreras que el Estado tendría que derribar para empezar a exigir que se cumplan las normas, lo cual no quiere decir que sea imposible, ¿no? Que no se pueda dar. Yo creo que el ejemplo de Totus y de muchas otras empresas es que sí se puede, más allá de los beneficios tributarios, más allá ¿no? Hay empresas que incluso dicen, mira, ¿sabes qué? El tema de los beneficios tributarios no me interesa, es tan engorroso todo el papeleo que eso no es lo que yo tomo en cuenta, ¿no? Pero sí, tan igual como hay tantas barreras burocráticas para tantos temas, este es uno de ellos, ¿no? Y creo que es una responsabilidad compartida entre sociedad civil organizada, las empresas y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno para poder ir derribando las barreras y generando oportunidades. Muchas gracias, Liliana. Y para Carolina, la pregunta es una pregunta bastante puntual, ¿no? ¿Cómo en Totus, dada la experiencia que nos has contado y dado también el contexto actual que vivimos, cómo resuelven el reto de leer los labios si el cliente usa mascarilla? No terminé de escuchar, perdón, la pregunta, pero imagino que es la que se refiere a cómo resuelven el reto de leer los labios si el cliente usa mascarilla, ¿correcto? Es correcto. Sí, bueno, para empezar, nosotros durante esta pandemia, bueno, somos una de las compañías y de los negocios que no paró, ¿no? Pero tuvimos que poner a buen resguardo a nuestros colaboradores que eran parte de la población vulnerable, y desde el comienzo nuestros colaboradores que son parte del colectivo PCD y de los programas Personas con Discapacidad se encuentran en sus domicilios, digamos, para estar protegidos, porque se consideran personas, digamos, vulnerables ante esta pandemia. Entonces no contamos con ellos hoy digamos, en las tiendas. Ellos mantienen sus trabajos, pero están desde casa. Pero sí, lo que sí, si fuera el caso al revés, en que llega un cliente con alguna discapacidad, nosotros tenemos personas capacitadas en tienda, por ejemplo, para comunicarse en lenguaje de señas, ¿no? Y poder responderles. Si un cliente les indica en lengua de señas que puede comunicarse solamente en lengua de señas, tenemos recursos y personas que pueden ayudarlo para que también su experiencia de compra sea inclusiva, ¿no? Eso es. Ok, muchas gracias. Ahora quiero invitar a todos los participantes a que podamos abrir nuestras cámaras para la foto final. Abramos nuestras cámaras, por favor. Muy bien, creo que ya está. Muchísimas gracias a todos. Con esto estamos finalizando nuestro tercer día de charlas virtuales, reflexionando en torno a las personas con discapacidad en inclusión laboral. Les damos nuestro mayor agradecimiento y reiterar nuestro compromiso por trabajar por una sociedad cada vez más inclusiva y accesible para las personas con discapacidad. Muchas gracias.